Bien, hoy nos vamos a ocupar de el arte de tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Y antes de comenzar, vamos a ver por qué hay cierta dificultad para llevar los conceptos de las guías a la práctica clínica. ¿Qué, qué y cómo estamos tratando a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Eh, y este es un buen artículo que habló de los cuatro pilares para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. eh, y lo que empieza diciendo es muy interesante, que la fracción de eyección varía claramente eh, entre los grupos étnicos, tiene una variación demográfica, tiene una variación clínica, tiene una variación etaria, de sexo, y que fundamentalmente lo que es la fracción de eyección target ideal para un paciente con insuficiencia cardíaca resulta del juicio clínico en cada uno de los casos en particular. El síndrome de insuficiencia cardíaca fue históricamente clasificado teniendo como punto de corte el 40% de fracción de eyección, por arriba y por debajo. En la mayoría de los trabajos definitivamente se aboca el problema de la fracción de eyección reducida y básicamente eh, pocos tratamientos han sido útiles tanto para la fracción de eyección reducida como para la conservada. Recientemente, los inhibidores de los transportadores sodio-glucosa fundamentalmente entraron en indicación en las guías en ambos tipos de insuficiencia cardíaca. Hay evidencias de beneficios del bloqueo neurohormonal en los pacientes con menos de 40% de fracción de eyección, eh, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, como vimos en la reunión anterior, esto no es tan claro. El beneficio de algunas de estas medicaciones para la preservada está todavía bajo debate. De hecho, fíjense que los bloqueantes de los receptores de angiotensina, los ARNI, los beta bloqueantes, la espironolactona, todos ellos tienen una efectividad incuestionable en bajas fracciones de eyección. Pero a medida que aumentamos la fracción de eyección, la utilidad clínica de estos fármacos empieza a ponerse en dudas. Los bloqueantes de los canales sodio y glucosa son los únicos que no se ponen en discusión en ninguno de los dos modelos fisiopatológicos y en algunos casos la espironolactona, en función de exclusivamente reducir la hospitalización, tampoco. Pero los bloqueantes de la aldosterona no están de primer uso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, en las últimas guías, fundamentalmente para reducir a ARNI, betabloqueantes, bloqueantes de la aldosterona SGLT2, indicación 1, pero en la preservada 2B, los ARNI, 2B, la espironolactona y 1A, y 2A, perdón, no es siquiera 1, 2A en la preservada. La polifarmacia es definitivamente un problema muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un estudio reciente informa que el 84% de los adultos mayores consumen al menos 5 medicamentos y casi la mitad más de 10 fármacos, situación que va en aumento, sobre todo a expensas de la medicación no cardiovascular y no relacionada a la insuficiencia cardíaca, sino dirigida a contener sus comorbilidades. Hasta el 60% de los pacientes tiene 5 o más comorbilidades y el hecho que existen diferentes médicos involucra
también un aumento en el número de pastillas a recibir, porque son varios los facultativos que intervienen sobre su tratamiento. Un enfoque para ayudar a reducir la polifarmacia es desprescribir, es decir, quitar medicamentos innecesarios o inapropiados. Hoy vamos a hablar sobre cómo regular el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con todos los fármacos ya descritos en reuniones anteriores y cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta. Uno de los motivos que básicamente apuntan a el fracaso del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es el concepto de inercia clínica. Inercia clínica es definida por la falta de intensificación del tratamiento en un paciente que no ha logrado los objetivos basados en las recomendaciones de guía. Los factores que contribuyen a la inercia clínica, es decir, que a un paciente no se le modifique el tratamiento, incluyen al médico en un 50% de los casos, al paciente en el 30% y al sistema de salud en el 20%. Es decir, que esta inercia clínica es multicausal. La inercia médica juega un rol importante en el limitado impacto del tratamiento respecto a la sobrevida observadas en los registros de la bibliografía publicada. El 37% de los médicos no prescriben el tratamiento recomendado por las guías, pero también existe ausencia de adherencia en los pacientes expresada que por el hecho que solo el 63% fueron adecuadamente adherentes al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Básicamente esto, trasladado a la práctica clínica, nos hace casi pensar en el rol de desarrollar y evaluar una polipíldora con dosis fija de beta bloqueantes, ARNI, bloqueantes de sodio glucosa y bloqueantes de la aldosterona, para lo cual ha sido eficaz esta estrategia de la polipíldora, por ejemplo, fue eficaz en el tratamiento de del HIV. Claro que una polipíldora no nos permitiría mover aisladamente los parámetros terapéuticos y esto podría conspirar contra el tratamiento individual. Definitivamente, entre los tratamientos en el estudio Strong, Heart Failure, fundamentalmente la indicación, la administración de bajas dosis de todos los fármacos que implican Good Drugs Medical Treatment, es decir, un buen tratamiento médico, conspira contra la mejoría real de la sobrevida y la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, para preparar esta clase, yo básicamente me hice 12 preguntas, aquí de fondo está la 12, ¿sí? 12 preguntas sobre cómo ajustar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Y fundamentalmente, entre estas 12 preguntas empezamos con la primera. ¿Qué es insuficiencia cardíaca refractaria? Porque muchas veces el paciente en realidad está subtratado, o en realidad está destratado, o en realidad no adhiere. Y entonces lo calificamos como insuficiencia cardíaca refractaria. Y la realidad es que un paciente es refractario al tratamiento farmacológico cuanto es intolerante a este tratamiento, cuando persiste clínicamente congestivo en insuficiencia cardíaca a pesar de tener dosis máximas realmente toleradas. Y estos son los dos elementos que califican a un paciente como refractario al tratamiento médico. Definitivamente el tratamiento vía oral deja de ser efectivo en un paciente con refractariedad y entramos en insuficiencia cardíaca estadio D, con refractariedad clara y necesidad de internación e intervenciones terapéuticas frecuentemente intravenosas. La definición de insuficiencia cardíaca avanzada de la Sociedad Europea de Cardiología
dice que a pesar de un tratamiento médico óptimo, y hablamos de médico óptimo cuando hablamos de el mejor tratamiento tolerado en calidad y en cantidad de fármacos, el paciente, a pesar de tener la mayor cantidad y calidad de fármacos para la insuficiencia cardíaca, persiste insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4, tiene claramente los signos criterios de Framingham para congestión, no mejora su fracción de eyección, tiene un flujo mitral pseudo normal y aumento de las presiones de fin de diástole ventriculares izquierdas o derechas con BNP elevado. También un paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada o eventualmente refractaria al tratamiento farmacológico cuando en un test de caminata de 6 minutos no supera los 300 metros, cuando el consumo pico de oxígeno no supera los 14 mililitros por kilogramo de peso y por minuto, y cuando ha tenido una hospitalización cada 6 meses por insuficiencia cardíaca. Estos son los 5 criterios que describen a un paciente como con insuficiencia cardíaca refractaria avanzada o estadio D. La segunda pregunta de las 12 que me voy a hacer es ¿qué valor pronóstico tiene la persistencia clínica de la insuficiencia cardíaca, de la congestión? ¿Qué le pasa a mi paciente cuando no logro descongestionarlo, persiste sintomático con criterios de Framingham? Y fundamentalmente la enorme mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca están en estadio C y en estadio B, y fundamentalmente cuando un paciente persiste sintomático, tiene una mortalidad del 50% a los 5 años y 90% a los 10 años, es decir, 1,3 años promedio menor sobrevida respecto al cáncer de mama, próstata y vejiga. Es decir, que mantener a mi paciente congestionado es un problema que debemos resolver para evitar que este individuo se muera. La tercera pregunta que me hago respecto del ajuste del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es el hecho de que la mayoría de los fármacos que yo le doy a mi paciente son hipotensores. ¿Y hasta qué punto yo puedo negociar con la hipotensión arterial para ajustar el tipo y dosis de cada fármaco que yo le tengo que dar? La hipotensión arterial sistólica es un síntoma de refractariedad terapéutica. Vemos que, por ejemplo, paciente ambulatorio de 63 años con miocardiopatía dilatada isquémico necrótica, no está congestivo, está asintomático u oligosintomático, y este hombre tiene una tensión arterial sistólica de 87 milímetros de mercurio. Claramente el paciente está hipotenso. Pero fundamentalmente, este paciente, esa hipotensión arterial en ese paciente, me tiene que preocupar. Es de alguna manera un elemento predictorio de su muerte. Es algo que clínicamente resulta relevante. 1.062 pacientes con falla de bomba crónica incluidos en el registro español de muerte, fundamentalmente lo que hicieron es evaluar los muertos, autopsiarlos, ver si estaban hipotensos antes de morir y si hay definitivamente una correlación entre la muerte y la hipotensión de semanas o meses previos antes a la muerte. Este registro demostró que los cambios de la tensión arterial sistólica durante el año previo de la muerte no resultó de valor pronóstico, dado que los efectos beneficiosos del tratamiento en términos de sobrevida fueron independientes. Es decir, no hubo mayor incidencia de hipotensión entre los muertos. La hipotensión arterial
en pacientes descongestionados no fue un predictor de muerte. Los cambios de la presión arterial no deberían influenciar las decisiones respecto del tipo de drogas a utilizar. Tengo un paciente con 85, 90, 95 de sistólica. Le quito betabloqueantes, le quito enalapril, le quito ARNI, le quito bloqueantes sodio-glucosa. ¿Por qué hacerlo? Si en realidad esa presión en un paciente que se siente bien y que no tiene trastornos renales ni cognitivos no es un factor que prediga mortalidad. En el estudio SHARM, básicamente las cifras de presión arterial basal no modificó el efecto del candesartán sobre la evolución clínica. No anduvieron peor los hipotensos. La hipotensión arterial no influenció la evolución del paciente tratado con candesartán. No hay que quitarle drogas a los pacientes hipotensos, para lo cual es esencial hacer nuestro trabajo. Es esencial tratar de mantener a nuestro paciente con adecuada perfusión, seco y caliente. Hay que hacer un estricto control clínico relevando los factores de los criterios de Framingham para la insuficiencia cardíaca. Evitar que baje a seco y frío o que baje a húmedo y caliente o que baje a húmedo y caliente o húmedo y frío. Llevo mantener a mi paciente seco y caliente, para lo cual lo tengo que revisar y tengo que monitorearlo clínicamente para darle la mayor cantidad de drogas con evidencia y la mayor dosis de cada una de estas drogas. Pero ¿hasta dónde yo puedo negociar, por ejemplo, la presión arterial sistólica en mi paciente? Hasta la aparición de síntomas vinculables a hipotensión arterial, por ejemplo, astenia, hasta la aparición de deterioro cognitivo medido por test de rendimiento específico, y obviamente no puedo negociar cifras inferiores a 80 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, porque por debajo de 80 empiezo a perjudicar el filtrado glomerular y entonces empiezo a perjudicar la función renal. Hipotensión y deterioro cognitivo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Definitivamente la desorientación temporoespacial, el deterioro cognitivo y la presión arterial sistólica están definitivamente relacionados. La hipotensión arterial está selectivamente asociada a deterioro cognitivo en pacientes con insuficiencia cardíaca mayores de 65 años. La reversión de este signo mejora el rendimiento cognitivo de mis pacientes. Entonces, en un paciente que sufre deterioro cognitivo, que sufre desorientación temporoespacial o que sufre astenia, claramente empieza a tener disfunciones del sistema límbico. El sistema límbico o diencéfalo fundamentalmente está compuesto por el tálamo como núcleo central, pero también tiene alrededor el hipocampo. El hipocampo es la biblioteca de los recuerdos, de la memoria inmediata, le da sentido de tiempo, contexto y secuencia a cualquier individuo. En insuficiencia cardíaca, el hipocampo en mujeres con insuficiencia cardíaca resultó menor que los controles femeninos, de tal forma que los volúmenes de hipocampo derecho en mujeres con insuficiencia cardíaca resultó estar hipotrófico respecto de los controles. Y fundamentalmente entonces queda claro que yo puedo mantener un paciente con presión arterial baja, pero que hay un límite. ¿Hasta cuánto podemos sostener la situación de la hipotensión? Y fundamentalmente, para ponernos un límite claro, la hipotensión arterial asintomática hasta una tensión arterial sistólica de 80, siempre y cuando que el paciente no tenga disfunción renal, no tenga deterioro cognitivo y no tenga deterioro
de la capacidad física, es decir, que no tenga astenia, no debe ser considerada como un signo de refractariedad. Básicamente tenemos que avanzar hasta presiones de 80-85 de sistólica con nuestra titulación farmacológica. Cuarta pregunta que me hago para ajustar el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y un caso muy particular es el del paciente añoso. Definitivamente en pacientes mayores de 70 años hay consideraciones especiales que debemos tomar para la titulación y para encarar las estrategias terapéuticas. El progreso de la insuficiencia cardíaca, es decir, el empeoramiento o la manifestación de la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente pueden evidenciarse en pacientes con falla de bomba con hipotensión arterial acompañada de delirios o cambios de carácter notable, inestabilidad en la marcha o caídas, trastornos del sueño, nocturia y edema sacro. Estos pueden ser signos de deterioro funcional en pacientes con insuficiencia cardíaca. La titulación terapéutica en pacientes ancianos debe ser más cauta y lenta, con dosis iniciales y target más reducidas. Fundamental el control electrolítico seriado, vigilar particularmente la toxicidad por digital, controlar la presencia de hipotensión ortostática en pacientes mayores de 65 años. La hipotensión ortostática es un límite terapéutico, más allá del cual no podemos avanzar. La hipotensión ortostática la definimos como la caída de más de 20 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica o más de 10 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. La quinta pregunta que me hago es ¿qué valor tiene la hipotensión arterial diastólica? ¿Tiene alguna importancia en, en la determinación de refractariedad terapéutica o en la elección de las drogas y las dosis que le tengo que dar a mi paciente? Definitivamente, el filtrado glomerular depende fundamentalmente de la presión arterial diastólica. Fundamentalmente hay mecanismos de regulación intrínseca y extrínseca del filtrado glomerular, factores metabólicos como el feedback túbulo glomerular, el cloro en el túbulo contorneado distal, del cual vamos a hablar después, endotelio, óxido nítrico y endotelina, autorregulación, respuesta miogénica, una vasodilatación de la arteriola aferente frente a la reducción de la presión y una vasoconstricción frente al aumento de la presión de perfusión. Es decir, que la TAM regula el flujo plasmático renal. Por supuesto, mecanismos sistémicos como el nervioso y humoral que ya vimos en el tratamiento. Pero entonces la autorregulación renal es una respuesta miogénica con vasodilatación frente a la reducción de la presión y vasoconstricción frente al aumento de la presión arterial. Esto tiene un límite. Esta autorregulación tiene una limitación de presión por debajo de 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. El flujo plasmático renal y por ende el filtrado glomerular disminuyen en forma proporcional. Y por debajo de 50 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, la filtración glomerular no se produce. Con lo cual, la hipotensión arterial, especialmente entre 80 y 50 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, la hipotensión arterial está asociada con disfunción renal. Y por lo tanto, un paciente con menos de 60 de tensión arterial diastólica puede estar expuesto a resistencias diuréticas
independientemente de la función renal, simplemente porque no tengo presión arterial diastólica para que el filtrado glomerular se produzca. En este trabajo bastante interesante se demuestra que la reducción de la presión arterial diastólica fue predictora independiente de necesidad de alta dosis de furosemida, es decir, fue predictora independiente de fracaso diurético y de, por lo tanto, de mantener un paciente en congestión. Las causas más frecuentes de resistencia a los diuréticos, es decir, de no respuesta de pacientes con insuficiencia cardíaca a los diuréticos, es no tomar la medicación y no de cada absorción medicamentosa oral, el paciente congestivo con criterios de Framingham tiene edema intersticial y por lo tanto una disreducción en la absorción de fármacos intestinales, de absorción compensatoria de sodio en intervalos libres, el paciente que come con sal, hipertrofia de segmentos distales de la nefrona, interacción medicamentosa, vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroides en un rato, y por supuesto el bajo gasto por hipoperfusión renal. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Bien, la sexta pregunta que me hago para el correcto tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica es, ¿y si el problema no está en los fármacos, no está en el tipo de fármacos que he elegido, ni en la dosis del fármaco que he elegido? Básicamente, ¿cómo mejorar la tolerancia del tratamiento en insuficiencia cardíaca? Nosotros hemos hablado de estado nutricional, de disfunciones endócrinas como el hipotiroidismo, de anemia, de sostén psicológico. Frecuentemente un paciente con insuficiencia cardíaca estabilizado se, se desestabiliza cuando el tenor inflamatorio aumenta. En el caso, por ejemplo, de una infección urinaria, de una infección respiratoria alta, esto es capaz de desestabilizar a un paciente con insuficiencia cardíaca que hasta ese momento está compensado. Es decir, resolver todas las infecciones es esencial. Ni hablar de un tromboembolismo de pulmón, de drogas inotrópicas negativas o de abuso de drogas, tabaquismo, drogas de tipo recreativo o de alcohol. Definitivamente estas son cuestiones que no van a permitir que el paciente responda adecuadamente a estas drogas. Es muy importante tener presente que hay que tener mucha atención con la hiponatremia y la uremia elevada. Nosotros ya vimos en su momento cómo la hiponatremia, que es generada fundamentalmente por una hiperactividad de la vasopresina u hormona antidiurética, que a través de los receptores B corta 1 reabsorben agua pura generando hiponatremia dilucional como factor pseudo compensador de la insuficiencia cardíaca, la hiponatremia tiene un valor pronóstico importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque habla del grado de activación neurohormonal y genera un techo terapéutico generando o induciendo el fracaso de los diuréticos, porque el diurético fundamentalmente actúa expoliando de agua al paciente congestivo, negociando sodio. Si no tienes sodio para eliminar o para dejar en el flujo urinario, no hay forma de generar balance negativo. La urea elevada es otro gran problema que tiene que ver con el fracaso renal. El mecanismo de contracorriente se basa en una osmolaridad creciente de 300 a 1200 miliosmoles desde la corteza renal hasta la médula renal, cuyo motor es, entre otros, la urea de la médula renal. Si la urea
de la médula renal es alta, tan alta como la de la corteza, no hay gradiente. No hay gradiente, no hay mecanismo de contracorriente, no hay mecanismo de contracorriente, fundamentalmente hay retención de agua y no eliminación de agua. Repito que la hiponatremia también es una condición de fracaso de diuréticos. Otro elemento pronóstico importante a tener presente para, para poder prever qué pacientes van a fracasar desde el punto de vista terapéutico es el cloro plasmático. Básicamente, en los mecanismos de regulación del flujo plasmático renal, hay un feedback túbulo-glomerular. El aumento de la concentración de cloruros en el túbulo contorneado distal genera una señal que produce vasoconstricción arteriolar aferente y reducción de la concentración de cloruros genera una señal en sentido opuesto. Digamos que el cloro plasmático básicamente va a tener una relación directa con la resistencia diurética y va a tener entonces una resistencia directa en la facilidad o dificultad con la cual yo voy a compensar mi paciente con insuficiencia cardíaca. En este buen artículo, fundamentalmente se concluye que la concentración de cloro plasmático en el ingreso del paciente al hospital por insuficiencia cardíaca aguda fue estrechamente asociado con la velocidad de descongestión, es decir, con el tiempo necesario para compensar a nuestros pacientes. La hipocloremia de los últimos 14 días fue un factor independiente que pudo predecir el grado o la velocidad con la cual el paciente pudo ser descongestionado. Definitivamente, hipocloremia es cloro menor a 80 miliequivalentes por litro. Esto puede ser secundario a nefritis, acidosis metabólica en pacientes diabéticos, pero también llegan a la hipocloremia los pacientes tratados crónicamente con diuréticos, y estos son muchos en insuficiencia cardíaca, laxantes, bicarbonato o una dieta hiposódica estricta sostenida en el tiempo. Entonces, el target terapéutico de estos pacientes es obviamente reducir la pérdida de cloro por sonda nasogástrica, vómitos o diuréticos y reponer cloruro de sodio de manera estratégica y de manera específica. Y si el problema no está en los fármacos, y si hay sobrecarga hidrosalina en la dieta, fundamentalmente lo que tenemos que tener presente es que el 62% de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca se dan por incumplimiento terapéutico y dentro del incumplimiento terapéutico, una de las principales causas de descompensación y por tanto de ingreso hospitalario es una mala adherencia terapéutica del paciente. La adherencia al tratamiento se define como el grado de seguimiento por parte del paciente en una serie de instrucciones médicas que incluyen el tratamiento farmacológico, pero que también incluye la dieta, la sobrecarga hidrosalina como elemento central de recongestión del paciente o dificultad para que el paciente llegue a peso seco. Definitivamente este sistema o este problema tiene que ver con educación en el paciente. Es importante que nuestro paciente esté informado respecto de su enfermedad. En un estudio que ya les comenté que se llamó DIAL, hecho por el Hospital Italiano y Sergio Perrone, fundamentalmente randomizaron un grupo de pacientes seguidos semanalmente de manera telefónica por enfermeras especializadas en insuficiencia cardíaca, preguntándoles sobre sus síntomas, sobre su peso, sobre la presencia de edema y eventualmente trayéndolos a la internación, vigilando su dieta, randomizado con pacientes
a los cuales se los citaba cada 15 días al consultorio sin este tipo de seguimiento. La tasa de sobrevida en los pacientes seguidos telefónicamente por una enfermera especializada fue mayor que en los pacientes a los cuales esta intervención no se hizo. Con lo cual la educación es central. La séptima pregunta que me hago para entender cómo compensar los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es qué fármacos deben implementarse sí o sí antes de decretar refractariedad en mis pacientes con insuficiencia cardíaca. Y básicamente aquí tenemos que hacer bien nuestro trabajo en la selección y en el seguimiento de los fármacos adecuados y de la dosis adecuada de fármacos a seguir. Fíjense que un 34, en este artículo muy interesante que se refiere a esto, un 34% de los pacientes no reciben bloqueantes de la enzima convertidora por decisión del médico, por tos, por hipotensión, por supuesto, ya hablamos de la presión arterial sistólica, por disfunción renal o por hipercalemia. Un 13% no reciben nunca beta bloqueantes porque tienen enfermedad pulmonar, porque tienen hipotensión, porque tienen bradicardia. Un 67% no recibe ivabradina porque no está en el ritmo sinusal, porque dependen de marcapasos. Un 80% no recibe bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2 y un 31%, por todo esto por decisión del médico, ¿sí? No recibe antialdosterónicos por disfunción renal, por hipercalemia, por ginecomastia. El punto es que esto ocurre porque es culpa del paciente o porque es culpa del médico. La realidad es que solamente en un 8% de los casos la suspensión de fármacos es estrictamente vinculable a una decisión del paciente. La enorme mayoría de nuestros pacientes, 70% son bien adherentes, el 25% tienen una adherencia moderada y el 8% son inadherentes. Con lo cual, 8 de cada 100 casos es culpa del paciente. Pero como vemos anteriormente, 34, 13, 67, 31, 78, en la mayoría de los casos, el paciente no tiene un tratamiento farmacológico completo en especie y en dosis por decisión del médico. En el estudio Strong Heart Failure, fundamentalmente, básicamente se randomizó en pacientes con tratamiento médico usual de pacientes seguidos con terapia ajustada a criterio individual del médico contra una estrategia de tratamiento y seguimiento intensivo con terapias ajustadas cada semana. Básicamente estos pacientes fueron seguidos por 90 días y se vieron los resultados. En función de esto, se randomizaron 1.078 pacientes, repito, a seguimiento conceptual ambulatorio del paciente versus un esquema rígido de ajuste de medicación, y a los 90 días, fundamentalmente comparados con el tratamiento médico usual, el tratamiento intensivo demostró una reducción importante de la reinternación en el grupo tratado enérgicamente con esquemas rígidos versus un 23% de reinternación en pacientes no tratados así. Con lo cual, definitivamente, los pacientes que están seguidos por un servicio de insuficiencia cardíaca con métodos, con protocolos, con criterios establecidos basados en la publicación con evidencia,
tienen definitivamente mejor evolución. En cuanto a los antialdosterónicos, fundamentalmente en pacientes que hayan sufrido infarto de miocardio, fracción de eyección de menos de 40 y con síntomas de insuficiencia cardíaca o diabetes, tienen indicación 1A. Para las guías norteamericanas, el paciente que debe recibir antialdosterónicos son pacientes con menos de 40% de fracción de eyección, como indicación 1A, que tienen historia de diabetes mellitus sin contraindicaciones. En cuanto a la digital, siempre muy discutida, no se discute o básicamente se discute poco con indicación 2A en pacientes con fibrilación auricular y elevada respuesta ventricular a pesar de tratamiento con beta bloqueantes, pero también la digital está reservada a pacientes en ritmo sinusal sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo. También para los norteamericanos es clase 2A en pacientes que a pesar de un tratamiento médico óptimo quedan sintomáticos. Recordemos que la digital definitivamente mejora la clase funcional de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, a pesar de tener en antiguas publicaciones un rendimiento médico, una mortalidad neutra respecto del placebo. En cuanto a sacubitril valsartán, básicamente hoy por hoy cada día se está transformando en indicación 1A en todos los casos, si bien hasta el 2021 teníamos que el ARNI es un tratamiento de indicación 1A cuando el paciente, a pesar de terapia con beta bloqueantes a máximas dosis, a pesar de tener bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, sigue sinusal. El sacubitril valsartán básicamente es un reemplazo indiscutible de los IECA en pacientes que siguen sintomáticos bajo tratamiento médico óptimo de IECA, beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona. La ibardina definitivamente es un fármaco olvidado o poco utilizado, pero sigue indicado en pacientes en ritmo sinusal que a pesar del tratamiento beta bloqueante mantienen más de 70 de frecuencia cardíaca en reposo estando en ritmo sinusal. Bajo tratamiento máximo tolerable de beta bloqueantes, IECA, ARA2 o antagonistas de la aldosterona. La ibabradina tiene indicación 2A, entonces, en pacientes que a pesar de todo el tratamiento indicado mantienen más de 70 de frecuencia cardíaca en ritmo sinusal. Claramente las recomendaciones de ARNI, IECA, ARA2, beta bloqueantes, bloqueantes de la aldosterona y bloqueantes sodio-glucosa no están discutidas en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. De faltar alguno de estos fármacos, incluyendo, yo diría, la ibabradina, si el paciente tiene más de 70 de frecuencia cardíaca en ritmo sinusal a pesar de máximas dosis de beta bloqueantes o sin indicación o con contraindicaciones por beta bloqueantes por estatus, por ejemplo, neumonológicos, de faltar alguno de estos fármacos ante la ausencia de contraindicaciones para los mismos, no se puede hablar de refractariedad. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Sigamos con las 12 preguntas que me hago para el manejo adecuado de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. La octava, ¿cuál es la dosis de cada fármaco para decretar refractariedad terapéutica? Definitivamente es una pregunta capciosa, porque es la máxima dosis que el paciente puede tolerar. Pero supongamos que el paciente tolera. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es tener coraje para hacer una up titration, una
aumento de la dosis del fármaco que un paciente debe recibir por insuficiencia cardíaca. Debemos avanzar al límite de las dosis prescriptas y todos los consensos hablan de estas dosis que les dejo aquí. No vamos a repetir una por una, pero fíjense que, por ejemplo, en el April 20 miligramos 2 veces por día, hasta 40 miligramos, ¿sí? Eh, Desde el punto de vista del uso de ARNI, fundamentalmente si el paciente viene con inhibidores de la enzima convertidora y tiene máximas dosis de inhibidores de la enzima convertidora, con ARNI se tiene que empezar con 100 miligramos 2 veces por día. Si tenía mínimas dosis de IECA, fundamentalmente se debe pensar con 50 miligramos 2 veces por día. Si el paciente viene con antagonistas de la receptores 2 de la angiotensina, máximas dosis 100, mínimas dosis 50. Si el paciente no viene con IECA ni ARA2, considerar que el paciente era un paciente refractario por hipotensión al bloqueo al sistema de bloqueo renina-angiotensina-aldosterona, comentar con 50. La dosis de ARNI debe duplicarse cada 2 o 4 semanas hasta una dosis objetiva de 200 miligramos 2 veces por día, según tolerancia del paciente. Debemos forzosamente alcanzar las dosis target. Básicamente, para alcanzar las dosis target, fundamentalmente nosotros tenemos que entender, por ejemplo, cómo dosificar los beta bloqueantes. En pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección deprimida menos de 40, el paciente debemos preguntarnos, ¿tiene contraindicación para beta bloqueantes? Si el paciente tiene contraindicación como beta bloqueantes, teniendo como objetivo claro que si nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca basal mayor a 70 latidos por minuto, va a tener una mortalidad aumentada, con lo cual yo necesito que mi paciente tenga menos de 70 de frecuencia cardíaca basal. Si el paciente tiene contraindicación con beta bloqueantes, es un paciente para ivabradina. Si el paciente no tiene contraindicación por los beta bloqueantes, empezar con beta bloqueantes y duplicar la frecuencia, duplicar la dosis cada 14 días con metoprolol, carvedilol o bisoprolol. Si el paciente es intolerante al aumento de la dosis y no logré a menos de frecuencia, de 70 de frecuencia cardíaca, obviamente puedo darlo en más dosis diarias o 2 dosis diarias o 3 dosis diarias o eventualmente agregarle ivabradina. Si el paciente no es intolerante, tengo que llegar a las dosis máximas y si no logré, a pesar de las dosis máximas de beta bloqueantes, tenerlo con menos de 70 de frecuencia cardíaca, le agrego ivabradina. Ivabradina y beta bloqueante. Este es un artículo que escribí hace algunos años. Fundamentalmente queda claro en función de la revisión bibliográfica que los pacientes que inician al mismo tiempo con beta bloqueantes e ivabradina a las 6 semanas llegan a mayor dosis de beta bloqueantes que aquellos en los cuales se titularon beta bloqueantes aislados. ¿Por qué? Porque básicamente la ivabradina no tiene un efecto reductor del calcio intracelular citoplasmático de la fibra cardíaca, con lo cual permite reducir la frecuencia cardíaca llegando a dosis titulables de beta bloqueantes más altas. La novena pregunta que me hago en función de el tratamiento adecuado de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es cuáles son las metas del tratamiento farmacológico. Definitivamente la clase funcional, el grado de congestión y la tolerancia hepatorrenal. La 10ª pregunta, ¿los fármacos ponen sus propios límites? Y definitivamente los IECA deben prescribirse con cuidado en pacientes con menos de 80 milímetros de mercurio de tensión arterial, con una creatinina mayor a 3 nanogramos por decilitro
con una potasemia mayor a 5 miliequivalentes por litro, o con un CLIRES de creatinina que sea menor a 35 mililitros por minuto. En cuanto a los beta bloqueantes, la bradicardia, los mareos y la hipotensión ortostática son un límite que pueden ser minimizados cambiando la estrategia en la cual doy el beta bloqueante, por ejemplo, darlos antes de acostarse y no antes de levantarse, o repartirlo en varias dosis diarias, o asociarlos sin suspenderlos a ivabradina. En cuanto a antagonistas de la aldosterona, es inapropiado el uso de bloqueantes de la aldosterona en pacientes varones con más de 2,5 miligramos por decilitro de creatinina o en mujeres con más de 2 miligramos por decilitro de creatinina o en ambos casos cuando tengo menos de 30 mililitros por minuto y 1,73 metros cuadrados de superficie corporal de clearance o potasio superior a 5. Solo el tratamiento es refractario si se han cumplido estos procedimientos y estos límites propios de estas drogas. Primer pregunta, ¿qué fármaco podría ser culpable de la refractariedad? Hay fármacos que son culpables de mantener al paciente congestionado, de mantener los criterios de Framingham en este paciente o de no poder descongestionarlo. Entonces hay múltiples las interacciones como antiinflamatorios no esteroides, hipoglucemiantes, alfa bloqueantes, antihipertensivos, anticonvulsivantes, bloqueantes oftalmológicos y fármacos que prolongan el QT. Muchos de ellos interactúan entre sí conspirando contra la correcta descongestión de nuestros pacientes. Entonces debemos en un paciente con insuficiencia cardíaca estudiar las interacciones terapéuticas como causa descompensante en insuficiencia cardíaca crónica. Y un problema central en nuestros pacientes, sobre todo añosos, con insuficiencia cardíaca, es el de los antiinflamatorios no esteroides. Por múltiples motivos, los pacientes con insuficiencia cardíaca consumen prácticamente 5 o 10 veces más que los pacientes sin insuficiencia cardíaca. Fíjense el uso de antiinflamatorios no esteroides 26,3 por cada 1.000 pacientes en pacientes con insuficiencia cardíaca contra 1,6 en pacientes sin insuficiencia cardíaca. O porque se sienten mal o porque tienen dolores de múltiple origen. El paciente con insuficiencia cardíaca tiende a sobreconsumir antiinflamatorios no esteroides. El paciente con insuficiencia cardíaca en el consumo de antiinflamatorios no esteroides tiene cambios en la vasodilatación y vasoconstricción de la corteza renal. Recordemos que los antiinflamatorios no esteroides bloquean la ciclooxigenasa y por lo tanto bloquean la producción de prostaglandinas en el endotelio vascular renal, generando vasodilatación donde no tiene que generar e hipoflujo del flujo plasmático renal. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroides, el consumo de antiinflamatorios no esteroides aumenta el riesgo de hospitalización directamente proporcional a las dosis administradas. Esto pasa en todos los COXIP, en todos los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Baja dosis por cortos periodos son necesarias si efectivamente el paciente requiere el uso de antiinflamatorios no esteroides y combatir férreamente la automedicación. En cuanto a... Disculpe, Sí, adelante. ¿puedo decir algo? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí con unos colegas teníamos una pequeña discusión, porque nos interconsultaron con una paciente que hospitalizada que está por una neumonía,
pero la paciente ingresa con cifras tensionales normal. Entonces se empieza a tratar su proceso neumónico. Cuando está en el hospital, le empiezan a dar ketorolac cada 8 horas y ya llevaba 6 días con el ketorolac. Entonces yo les decía a ellos que, bueno, o sea, como que poniendo en práctica lo que son los mecanismos de acción de los medicamentos con la fisiología, con la realidad, con la práctica clínica, entonces yo estuve viendo que los AINES, eh, perdón, en la anterior aferente hay un factor protector que lo dan las prostaglandinas y el óxido nítrico, que mantienen como abierta la arteriol aferente para que de esta manera se garantice el flujo. Pero entonces cuando nosotros damos AINES, cuando le damos AINE a los pacientes, quitamos ese factor protector. Entonces va a haber Correcto. una contracción de la arteriola aferente. Al haber esa contracción de la arteriola aferente, usted sabe que el filtrado glomerular, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de 60 milímetros de mercurio. Entonces, al haber esa contracción, la presión hidrostática ahí va a disminuir. Al disminuir la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, va a disminuir el filtrado glomerular. Al disminuir el filtrado glomerular, va a haber una mayor reabsorción en los túbulos de sodio. Al haber esa reabsorción de los túbulos de sodio, la mácula densa va a detectar que hay una disminución del sodio. Por lo tanto, va a avisarle a las células yustaglomerulares para que produzcan la renina. Y de ahí se dé el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona como mecanismo compensatorio para esto. Y de esta manera los, los AINES están propiciando a que a promedio del mecanismo renina-angiotensina aumente la tensión arterial. Entonces quería poner como en contexto eso y ellos me decían que no. Tony, no es Entonces, el caso de la ¿usted qué opina? paciente. Ese no es el caso de la paciente, pero sí es verdad lo que dices. Tony, definitivamente los antiinflamatorios no esteroides al inhibir la producción de prostaglandina generan definitivamente una reducción del flujo plasmático renal, pero también generan un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Normalmente el consumo de antiinflamatorios no esteroides es una de las causas más frecuentes de descompensación de un paciente hipertenso estabilizado. El paciente llega a la guardia luego del consumo de antiinflamatorios no esteroides hipertenso. Esto es así en pacientes con hipertensión y es mucho más grave en pacientes con insuficiencia cardíaca, generando un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Y claramente, por lo que vos estás diciendo y yo comentaba antes, en la inhibición del aporte de las prostaglandinas reduce el flujo plasmático renal, activando un mecanismo pseudocompensador que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El ketorolac tiene un factor accesorio, que es el de ser directamente nefrotóxico y de ser directamente inhibidor de la médula, de la producción de la serie roja en la médula ósea, generando también anemia. Con lo cual, el ketorolac es una droga altamente eficiente para el control de la medicación, pero está muy restringido su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca, pudiendo precipitarlos a un síndrome cardiorrenal. ¿De acuerdo? No le dicen que Torolac, sino que Toroloco. Exactamente. Es muy bueno como analgésico, Listo, pero gracias. recuerden que la potencia de cualquier fármaco siempre es directamente proporcional a sus efectos adversos. En cuanto a los antidiabéticos, hay evidencias contradictorias de la metformina en insuficiencia cardíaca, pero definitivamente un paciente con falla circulatoria e hipoxia tisular por bajo gasto tiene acumulación de lactato y la metformina precipita por inhibición de la glucógeno, de la gluconeogénesis, la producción de lactato, con lo cual en estados de lactacidemia relativamente elevada en pacientes con insuficiencia cardíaca y un ácido láctico mayor a 12, la metformina podría precipitar la acidosis láctica en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a las glitazonas, fundamentalmente inducen un aumento de la retención hidrosalina, generando
un aumento de la tasa de internación en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a las gliptinas, que son anti de PP4, recordemos que las incretinas básicamente son un polipéptido insulino dependiente de glucosa, GLP-1, péptido relacionado al glucagón tipo 1, aumenta el 50% de la producción de insulina y son degradados por la de PP4. Fundamentalmente, dando anti de PP4, nosotros podríamos prolongar la vida útil de las incretinas y por lo tanto aumentar el tenor circulante de insulinemia. Los anti de PP4, a pesar de esto, aumentan el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca, siendo un fármaco contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y pudiendo entonces ser causal de la refractariedad de estos pacientes. Si hablamos de alfa bloqueantes como prazosin, tansulosina, terazosina, estos no están asociados a un aumento de la tasa de internación o una reducción de la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si hablamos de fármacos antihipertensivos, hablamos de fármacos que tienen afecto directo sobre la cerca, inhibiendo ingreso de calcio al citoplasma por vía exógena e inhibiendo la recaptación de calcio por el circuito sarcoplásmico. Los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como el diltiazem y el verapamilo pueden reducir la fracción de eyección en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, es decir, reducirlo aún más. Largas exposiciones a bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, es decir, diltiazem y verapamilo, pueden conspirar contra la evolución de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Algunos antiepilépticos, como la carbamazepina, tienen efectos adversos que se asocian a astenia y a dinamia en pacientes sin enfermedad cardiovascular. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, estos fármacos podrían deteriorar la clase funcional porque lo hacen, de hecho, en pacientes sin insuficiencia cardíaca. Recordemos que la carbamazepina está indicada en pacientes epilépticos o en pacientes con dolores neuropáticos. Ojo, mucho cuidado en el tratamiento oftalmológico con betabloqueantes. Timolol es posiblemente el betabloqueante que se utiliza en glaucoma fundamentalmente y que hay que tener presente, tienen una biodisponibilidad altísima dado por vía oftalmológica porque la absorción es muy parecida a la que podría ser la absorción sublingual, con lo cual evitando el fespase hepático tienen un efecto betabloqueante que puede ser sumatorio el efecto betabloqueante dado por betabloqueantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y hay que tener en cuenta esto. Un elemento central en la refractariedad del tratamiento para pacientes con insuficiencia cardíaca son las medicaciones que prolongan el QT. Hay que tener presente que normalmente antibióticos, antidepresivos, la hipocalemia, la hipomagnesemia prolongan el QT, pero la relación entre prolongación del QT e insuficiencia cardíaca es innata, es fisiopatológica. Dado que la prolongación del QT en insuficiencia cardíaca tiene una fisiopatología compartida y tiene una prevalencia elevada. El paciente con insuficiencia cardíaca produce un remodelado eléctrico del miocardio con alteraciones de los canales de potasio y de calcio que predisponen ya
fisiopatológicamente, sin darle ninguna droga, sin alterar el neurograma, a la prolongación del QT. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene mayor actividad simpática y uso frecuente de fármacos diuréticos con hipocalemia, hipomagnesemia, uso de amiodarona, antidepresivos, antipsicóticos. Todo esto incrementa la inestabilidad eléctrica y el riesgo de torcida de punta y muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a la prevalencia, los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente en estadios avanzados, suelen tener QT prolongado en el electrocardiograma. La prolongación del QT en insuficiencia cardíaca se asocia a mayor mortalidad y total y arritmias potencialmente mortales. En insuficiencia cardíaca la prolongación del QT es frecuente y se asocia a peor pronóstico. El manejo implica prevención de trastornos electrolíticos, evitar fármacos de riesgo, monitorear el electrocardiograma y corrección temprana para reducir riesgo de torcida de punta y muerte súbita. El tratamiento psiquiátrico en pacientes deprimidos por insuficiencia cardíaca es muy frecuente. Y entre los fármacos de alto riesgo que aumentan a la duración del QT y por lo tanto aumentan la muerte arrítmica en insuficiencia cardíaca, tenemos los antipsicóticos típicos, ¿sí? Como por ejemplo la clorpromacina, antipsicóticos atípicos, antidepresivos como el citalopram, antidepresivos tricíclicos y estabilizantes de ánimo como el litio. Todos estos fármacos empeoran la condición del QT de una miocardiopatía dilatada. Fármacos de mediano riesgo tenemos el elopidol, la risperidona, la sertralina, la dopexina, que no es que no tengan riesgo, tienen mucho menor riesgo que los de alto riesgo y relativamente podemos dar a estos pacientes con cierta seguridad, por ejemplo, fluoxetina o valproato de sodio. Tiorizadina, ciprasidona, citalopram, son los que más riesgo tienen al ser administrados en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen tendencia a hipercalemia, a hipomagnesemia, a trastornos del calcio, y estos deben ser muy medidos, muy controlados, con duración del QT seriado, medición de duración del QT seriado, para evitar la muerte arrítmica. Última pregunta que me hago para estabilizar o no hacer más esfuerzos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Entonces, ¿qué es insuficiencia cardíaca terminal? Cuando ya no hay más nada que hacer, cuando definitivamente ya tengo que declarar ya no como estadio D, ya no como avanzado, sino como un paciente en el cual no puedo hacer más nada. Criterios de insuficiencia cardíaca terminal según la National Hospice Organization. Clase funcional 4, a pesar de tratamiento médico óptimo. Hace 2 horas que venimos hablando de tratamiento médico óptimo. Fracción de eyección de menos del 20%. Presencia de factores como arritmias refractarias al tratamiento farmacológico. Historia de resucitación cardiopulmonar, historia de síncope recurrente, historia de embolia cardíaca o infección por HIV. Estos son los pacientes que debemos declarar como terminales en insuficiencia cardíaca. Claramente estos pacientes tienen un 80% de mortalidad prevista a los 12 meses y entonces en estos
la planificación de los cuidados al final de la vida, la optimización del control de síntomas y del acompañamiento desde el punto de vista psicoafectivo, es lo único que nos resta hacer en el paciente. Centrarse en mejorar o mantener la calidad de vida, evaluar el alivio frecuente de síntomas, el acceso del paciente y su familia al apoyo psicológico y espiritual, la planificación anticipada del lugar donde morir y de la no realización de la reanimación es central en estos casos. Muy bien.